¿Lo ven? Vamos de nuevo. Aquí, este fue un paciente que fue operado de columna, entre comillas, no fue muy bien manejado el dolor agudo, y esto es lo que su compañera comentaba que se llama alodinia. ¿Qué es lo que es la alodinia? Es cuando ustedes tienen un dolor ante un estímulo no doloroso. O sea, pasar la mano por ahí, ni siquiera tocarlo, no produce dolor. Pero este paciente ya tiene dolor. Esto no es por susto, por si acaso, porque igual uno toca muy superficial. Esto se llama alodinia, que es sensación de dolor ante un estímulo no doloroso. Lo van a notar, alodinia, A-L-O-D-I-N-A. Lo van a notar también en personas que, por ejemplo, es que hay gente que uno lo nota, que después de ciertos traumas, sobre todo en accidentes, uno le toca una parte y le duele, solo por tocarlo. Y le duele, y le duele. Eso, como les decía, se llama alodinia. Eso no es normal. Los grandes quemados. Los quemados. Los grandes quemados. Sí. Sí. Muy bien. Eso es un tipo de sensibilización central, por si acaso. Ya. ¿Alguna pregunta con la parte de dolor? Doctor, Dígame. en el tema de la evaluación del dolor, cuando tengo un poco traumatizado, el paciente está muy traumatizado, ¿cómo evalúo ahí que el dolor no sea una sumatoria de dolor? Sí. ¿Cómo voy separando? ¿Cómo voy...? ¿Usted se refiere si separo, por ejemplo, para ver dónde hay Por ejemplo. cosas, transmisión, traducción o percepción? Claro, por Sí. un lado, y por otro lado, en el sentido de cuál va a ser, qué es lo que debería tratar, cuál de los dolores, por ejemplo, un zorro atropellado que viene con las costillas quebradas y una fractura en el fémur, ¿ya? Va a tener dos puntos de dolor claros. ¿Ya? ¿Cuál de los dos para un médico? Sí, lo entiendo perfecto. Mire, para evaluar el dolor hay lo que se llaman escalas del dolor heterogeneas, igual que en humano. Entonces, si la Glasgow, sí, la Glasgow, pero la Glasgow es muy compleja, entonces hay una Glasgow que se llama Glasgow modificada y que ahora están usando una que se llama Melbourne también, que les gusta bastante a los que hacen fármacos y los anestesistas. Entonces, uno con la escala de Glasgow, uno le da un puntaje y ve si el dolor marcado o no. Si es un dolor marcado, en realidad lo que uno hace ahí en esos casos es que uno es paciente, como ya sabe que es marcado, lo tiene que sedar y al mismo tiempo hacer un manejo periférico. Esos pacientes se manejan muchas veces sedados, ¿ya? Porque el dolor es muy grande. Como usted dice, un dolor de costilla, aparte uno tiene que evaluar de que como le está doliendo, lógicamente yo tengo que sedarlo para que no perfore, por ejemplo, la parte pulmonar. Cuando son dolores que son, según la escala de Glasgow, no tan marcados, que son generalmente dolores periféricos, el trauma, paciente que llegó atropellado en el miembro posterior, muchas veces ahí uno, más que sedarlo, porque uno, ahí la idea no es sedarlo, uno maneja con infusiones y con bloqueos. ¿Ya? Ahí es cuando uno hace el bloqueo, cuando son miembros distales. Si es politraumatizado, como dice usted, es sistémico y muchas veces cuando es severo, por la escala de Glasgow que evaluamos, se usa CCA en realidad el paciente. CCA. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a comprar un agua y venimos al tiro. Esta parte es más ¿ya? Que probablemente la vamos a pasar no rápida, pero entonces que vamos a omitir porque usted ya la sabe. Entonces vamos a ir viendo ahí que habla un poco más. Si se fijan acá, es una imagen que hay esto es un eosinófilo, estos son inmunoglobulinas. Esto es un neutrófilo, es segmentado, esto es un linfocito, ya, entonces, aquí son puros términos al principio, ¿ya? Pero hay muchas cosas que usted sabe. Se recuerda que las inmunoglobulinas son lo que se conocen también como anticuerpos, y existen distintos tipos. Estas inmunoglobulinas vienen de ciertas células, ¿no es cierto? ¿De cuáles vienen? ¿De qué célula viene la inmunoglobulina? ¿Linfocitos cuál? B, T, ¿cuál? Vienen de los linfocitos B, pero de los linfocitos B maduros
que son los que tienen memoria y que se llaman plasmocitos. Ya eso es lo que está pasando en inmuno, así que acuérdense. ¿Pero llegan a esto? Ah, ya cuando lleguen van a ver que están en vacunas. Ah, pero para vacunas tienen que ver esto. Vamos a la parte que Están empezando. Ya, perfecto. Bueno, lleguen rápido a esta parte porque si no vamos a quedar pasados. Ah, inmunidad celular adaptativa. Sí. Sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que el linfocito celular son las células B, las C y probablemente lo que usted me está diciendo de B, que son las inmunoglobulinas, que no son células. Vamos a ir igual ahora, lo repasamos más lento entonces. Ya, vamos a ir un poco más lento. Las inmunoglobulinas son las que están encargadas de la respuesta inmune humoral. Por eso cuando hablamos de vacunas, hablamos de la respuesta humoral. Y también cuando hablamos de enfermedades, hablamos de la respuesta humoral. La respuesta celular está enfocada principalmente en las células que son las natural killer, que son las que van a destruir o fagocitar ciertos elementos, no fagocita, perdón, lo elimina. Los macrófagos, esas son las células. ¿Ya? Esta es la respuesta humoral, que tiene que ver con las inmunoglobulinas, que generan complejos para que a estos complejos llegue un macrófago y se lo ponga. Así es. Entonces, se producen por linfocitos B, principalmente con las células ya maduras, que son los plasmocitos. Recuerden que las células de memoria, nosotros cuando nos vemos afectados por un segundo, una segunda injuria o noxa, ahí va a actuar ya una célula de memoria. Y ahí son los plasmocitos que producen al tiro inmunoglobulinas. Pero las inmunoglobulinas no solo las producen las células B, que lo vamos a ver ahora. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas: la M, la A, la IgG, la IgD y la IgE. Si su profesor de inmuno le pasa otra, capaz. Yo no tengo idea porque mi inmunología llega hasta acá. Yo conozco estas 5 y son las 5 que nos voy a pasar acá. 6 más, hay más. No sé. Entonces, las inmunoglobulinas se diferencian porque sus respuestas son diferentes. La letra no tiene que ver de cualquier lado. La letra es por algo. La IgM son las primeras inmunoglobulinas que van a aparecer ante una noxa o una infección. Mientras que la IgG es la que va a perdurar en el tiempo. ¿Para qué yo, como fisiopatólogo, ahora, y ustedes en el futuro como médicos, les va a importar? No sé, no soy fisiopatólogo, soy médico. Entonces, ¿a qué me importa esto? Porque yo les digo, perfecto, ustedes tienen una enfermedad clásica, el distemper, ya que todos lo conocen. Ustedes son perros de distemper. Yo le digo, bueno, quiero ver si tiene distemper o no, o ver cómo está mi inmunidad. Entonces ustedes me dicen, ya, tomemos anticuerpos. Perfecto. Si yo les digo, usted toma anticuerpos y tenía altos títulos de IgM, ustedes ahí me deberían decir inmediatamente que ese paciente está con una afección, entre comillas, aguda o inicial del distemper. Si ustedes me dicen, perfecto, yo le tomé IgG y la IgG está alta, entonces yo sé que ese distemper es de manera crónica. Entonces lo podemos preguntar de otra manera. Usted toma un IgG en un distemper, un perro con distemper no vacunado y el IgG le salió alto. ¿Cómo seguiría usted ese paciente? ¿Con un IgG o un IgM en el tiempo? Con el IgG, ¿no es cierto? Por eso el IgG es importante, porque yo no voy a seguir a un paciente con un IgM. Yo quiero ver si ese paciente está mejor del distemper o no, haciendo un nuevo ELISA con IgG. Para eso nos sirve, para ver el número de anticuerpos de inmunoglobulina G presente en el paciente. Si bajaron, estamos mejor. Si aumentaron, está con actividad todavía la enfermedad viral. ¿Ya? Para eso sirve. El IgA es una inmunoglobulina que nosotros no usamos mucho, pero es una inmunoglobulina de defensa que está en la mucosa. Entonces esa le sirve solamente para saber que está a nivel de mucosas. La IgD no la conozco. Yo no sé si esta se ha escrito en perros, así que la voy a obviar porque yo no la conozco. Vean en inmuno. La IgE
Sí es importante porque la IgE es una inmunoglobulina que tiene que ver con todas las reacciones alérgicas. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente asmático, si tiene una reacción anafiláctica, la picadura de abeja, la inmunoglobulina que ustedes me deberían decir que está alta es la IgE. ¿Ya? Si usted está enronchado, va a estar con la IgE alta. Por eso acá dice, median en los procesos alérgicos. Todo esto que esté presente es bueno. A veces uno se confunde y uno dice, no, es muy malo que esté tan inflamado. Depende de la cantidad. Pero la IgE tiene una función. La idea es que la IgE va a eliminar, por ejemplo, parásitos. Va a controlar reacciones alérgicas. Si no tuviera la IgE, usted sería alérgico a todo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener consideración de que esto es bueno, entre comillas. Por eso es que cuando usted se enferma y toma antiinflamatorios de manera preventiva, lo que está haciendo está quitando esta parte de acá, el IgM y el IgG. Y si usted hace eso, puede predisponer a una afección viral mayor. ¿Ya? Por eso no hay que tomar antiinflamatorios a menos que usted tenga un episodio en que la parte aguda no la controló usted mismo. ¿Ya? Incluso la tendencia actual es que usted no toma antiinflamatorio a menos que la fiebre se mantenga por más de 24 o 48 horas. Y vamos a ver por qué. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos, lógicamente, lo controla el anticuerpo. Por lo tanto, el antígeno es una exposición de una molécula, de un patógeno o una molécula propia, cuando hablamos de patología autoinmune, en que se expone para que actúe el anticuerpo contra esa molécula. Eso es un antígeno. Acá pueden ver, leyendo todo, léanlo para la prueba, pero no vamos a seguir acá. Entonces, acá pueden ver un ejemplo de un anticuerpo, generalmente son de 2 cadenas, en que el antígeno se va a unir a una cadena en particular. ¿Ya? Cuando yo les dije que existían las células de memoria, que se llaman los plasmocitos, la célula de memoria es para un patógeno. Por lo tanto, si yo lo volvía a exponer a ese patógeno, esta cadena tiene una conformación en que ese antígeno va a actuar solamente para ese patógeno. O sea, perdón, ese anticuerpo va a actuar solamente para ese patógeno. O sea, las conformaciones de antígenos son específicas. Eso se conoce como unión antígeno-anticuerpo. Son interacciones que se llaman de enlaces no covalentes. Los enlaces covalentes, recuerden de bioquímica, son en las proteínas. ¿Se acuerdan de eso, no? Enlaces proteínas covalentes que no se separan. Acá se puede separar, por eso se llaman no covalentes. El antígeno, pero esto es ninguno, después lo ven. Pero ya, bueno, el antígeno. No, sábelo no tiene importancia. Recuerden que lo que se expone se llama epitopo. El antígeno lo que expone es una parte de, por ejemplo, la bacteria. Yo nunca lo conocí como... bueno, puede ser. Ya, digamos epítope. Siempre lo conocimos como epítope. Bueno, digamos que eso es un epítope. Entonces, el epítope es la zona que se expone el patógeno. Usted no expone la bacteria entera. Usted expone o la cápsula, ¿qué más? El pino, ¿cierto? Eso lo sabe. Entonces, lo que hablamos anteriormente es el tipo de respuesta, y esto es lo que yo les decía. La respuesta del primer estímulo es una respuesta que va a ser estimulada principalmente por el IgM, la hemoglobina M, y la segunda respuesta es por la inmunoglobulina G. Por lo tanto, la primera respuesta va a durar días, y esto pasa solo, y por eso es que nosotros, si queremos evaluar cronicidad, vamos a hablar de IgG. Un ejemplo. Un paciente que tiene traqueitis, un perro que tiene traqueitis, esa enfermedad respiratoria va a pasar sola entre los 7 a 14 días. Acá hay un gráfico en que ven que la respuesta mayor de la IgM es a los 10 días. Por lo tanto, no se trata ese paciente, a menos que sea un cuadro muy avanzado, porque pasa solo. Pero si ese paciente tuvo una contaminación o una reinfección con el mismo virus, vamos a tener un segundo estímulo y va a quedar con una traqueobronquitis, y aquí vamos a tener aumentos de la IgG. ¿Ya?
Doctor, también un poco volviendo atrás, ¿se puede dar que la muestra tenga niveles de IgM y de IgG iguales? Estoy pensando, no creo, en realidad no debería. A menos que sea un segundo patógeno y que tengamos, pero lo que pasa es que las muestras que son de ISA, por ejemplo, son contra el mismo patógeno, son especies específicas. Entonces no debería en realidad tener dual. Hablando de que usted está haciendo un ELISA, que son los estudios de esto, o se llaman radio un ensayo también, los días que son otros, para distemper. O sea, si usted hizo distemper, se dio IgG alta, hizo PARV, le salió IgM alta, y sí. O sea, el mismo patógeno no me calza con que salga. Esto también es lo que usted ve en las vacunas. ¿Por qué usted vacuna al paciente? Para buscar esta respuesta, con la IgG, la respuesta crónica. Y usted después va a revacunar para volver a generar de nuevas células de memoria y revacuna para generar de nuevas células de memoria y aumentar esto cercano o sobre el 90% de protección. Eso es una vacuna, fíjate, que estimula el IgG. Ya, esto es lo importante. Todo el resto es inmuno, usted no viene inmuno, no va a pasar, eso no es para nosotros. No sé si entra en la plana, sí, entra en la plana las células. Sí, entra, pero lo más general. Esto es fisiopato. La hipersensibilidad. Entonces, la hipersensibilidad, como su nombre lo dice, no tengo que explicarlo, es una reacción exacerbada a esta unión. Normalmente, como les dije, está bien que nosotros tengamos una reacción inflamatoria, que el anticuerpo sea un antígeno, eso está bien. Pero ¿qué ocurre si esa reacción es muy grande? ¿Qué ocurre si esa reacción es contra un antígeno propio? Todas esas cosas pueden generar lo que se llama hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad tiene 4 tipos. Va del 1 al 4 dependiendo de qué tipo de sensibilidad estamos hablando. La hipersensibilidad tipo 1 o inmediata es la que se va a producir cuando se estimula por las inmunoglobulinas tipo E. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, la inmunoglobulina tipo E es la de las reacciones anafilácticas. O sea, vamos a tener al tiro un paciente anafiláctico, rápido. Eso es hipersensibilidad. No es normal que a uno le pique una abeja y uno esté en rostro entero. Debería estar solo esa zona inflamada. Eso es hipersensibilidad, tipo 1. La tipo 2 es cuando empieza a actuar una sola reacción a anticuerpos como el IgG o el IgM. O sea, yo tengo una reacción normal a un antígeno, que puede ser un antígeno propio incluso, pero esa reacción es exacerbada. Vamos a ver después, en patología que La tipo 3 es cuando hay depósitos de complejos inmunomediados. Por ejemplo, lo vamos a ver después también, la amiloidosis renales. Se forma el complejo antígeno-anticuerpo y se deposita ese anticuerpo en algún lado que no debería depositarse. Glomerulonefritis es la más frecuente, o la que más conozco yo. Y la tipo 4 es la que es más tardía, que da generalmente con reacciones alérgicas, paciente que es alérgico. Si usted es alérgico al gluten, no va a ser alérgico el primer día que comió gluten, va a ser alérgico a la semana, a los meses. El perro que es alérgico alimentario a la proteína del pollo, no nace alérgico alimentario, se hace a los 6 meses, ¿ya? O sea, no son alergias inmediatas. Aquí tenemos ejemplos. Hipersensibilidad tipo 1, clásico, el asma felino, la gente asmática. El gato con asma felino tiene una reacción de hipersensibilidad que se llama tipo 1. Por eso es que los corticoides son una indicación en este tipo de hipersensibilidad. ¿Ya? Si usted tiene una reacción anafiláctica por un perro que lo picó una abeja, tiene que colocar corticoides. Tiene que manejar esa afección de manera aguda. La hipersensibilidad de tipo 2, uno de los mayores ejemplos es la trombocitopenia inmunomediada. Generalmente la tipo 2, que son reacciones exacerbadas al IgG o al IgM, tienen que ver con afecciones inmunomediadas. O sea que mi propio organismo, por la reacción inflamatoria, destruyó mis glóbulos rojos o mis plaquetas, pero porque hay una bacteria por medio, o alguna afección o algún alérgeno por medio. Esto lo van a ver en clínica en realidad.
La tipo 3, como les decía, la que yo conozco es la glomerulonefritis inmunomediada por hipersensibilidad tipo 3. El antígeno, el anticuerpo que está en sangre, se deposita en el glomérulo. Tiene distintas causas. Por ejemplo, pacientes con inflamación renal aguda, pacientes con afecciones, con predisposición genética, van a generar este depósito. Y esta patología es muy difícil de manejar. Yo no sé cómo se está manejando ahora, pero parece que no hay manera. Y la tipo 4 era alérgico clásico. El alérgico alimentario, el alérgico hematológico, un clásico perro con alergia alimentaria, por ejemplo. Esa es la tipo 4. Ahora. No me acordaba que esta parte. Ya. Este es un popurrí de cosas. Es un popurrí de todo. Pienso que no estamos siguiendo el programa así a la letra. Vimos inmunidad, ¿no es cierto? Vimos las tipos de hipersensibilidades y algunas células alérgicas. Con esa parte, como decía, no creo que haya muchas dudas, porque en general es más que nada algo teórico. ¿O hay alguna duda al respecto? ¿No? No. Ahora, lo que vamos a pasar, la siguiente parte, es cómo nuestro organismo se adapta a los daños o a las noxias. O sea, adaptación celular. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como dice acá, la adaptación celular es ante estímulos fisiológicos, excesivos o patológicos. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, es un estímulo fisiológico, pero mi músculo crece, ¿ya? Si yo tengo un estímulo patológico, por ejemplo, si mi corazón falla, mi corazón crece. Eso es patológico, pero son mecanismos de adaptación para poder seguir viviendo. Los cambios celulares que vamos a encontrar pueden ser de 4 tipos: hiperplasia, atrofia, hipertrofia o metaplasia, ¿ya? Pero lo más efectivo siempre va a ser cuando algo prolifera o crece. Si usted piensa en qué es más efectivo en general, es más efectivo tener más células. Basta que una célula sea muy grande, porque esa célula igual no va a tener la eficacia de tener muchas células. Entonces, tenemos 4 estados de adaptación celular: la hiperplasia, la atrofia, la hipertrofia y la metaplasia. La hiperplasia es el crecimiento del número de células. Listo. Nada más que eso. Todo esto es para estudiar para la prueba, pero lógicamente el crecimiento porque se dividen más. Así es. Las neuronas, las células musculares y las cardíacas ya saben que tienen poca capacidad de crecimiento hiperplásico, ¿no es cierto? No crecen en número, es muy disminuido. Ejemplo de hiperplasia: la hiperplasia tiroidea. Este es un ejemplo patológico. Usted tiene una tiroides normal, pero puede tener lo que se llama un bocio tiroideo, que es el aumento del tamaño, y eso puede ocurrir tanto por estímulo exacerbado de la tiroides, por ejemplo en cuadros de hipertiroidismo, como ante la falta de la de la tiroides. Eso lo vamos a ver después en endocrino mejor. Pero estímulos crece la tiroides. Y algo fisiológico, la hiperplasia endometrial. Con los ciclos, todas las hembras tienen una hiperplasia del endometrio, en que ese endometrio después deja de estar hiperplasiado, sangra y queda normal, ¿ya? Ahora existe la hiperplasia endometrial quística, todo lo que quieran, pero eso es ejemplo fisiológico. La hipertrofia, a diferencia de la hiperplasia, es el aumento del tamaño de la célula, no el aumento en el número. Esa es la diferencia. Y esta puede ser también fisiológica y patológica. Clásico ejemplo, se lo dije recién, la hipertrofia a nivel muscular. Eso es, entre comillas, fisiológico hasta cierto punto. Y tenemos la hipertrofia cardíaca. Fíjense que este es el miocardio y este es el ventrículo izquierdo, y esto está en muy pequeña cantidad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el corazón está fallando y se esfuerza mucho. En gatos hipertiroideos es la principal causa, o en problemas congestivos también. O sea, la hipertrofia cardíaca porque el corazón trata de expulsar más sangre de la que debe, y como no puede tener una gran división celular, crece esa célula, genera hipertrofia. Si esta célula creciera, crecería hacia afuera y por lo tanto nos dejaría un buen volumen para poder expulsar sangre.
La metaplasia, esta es un término que ustedes no lo tienen tan claro, es cuando una célula adulta se cambia por otra célula adulta con una función distinta. Eso es la metaplasia. Es cuando una célula adulta se cambia por otra célula adulta, pero con función distinta. Eso es la metaplasia, es el cambio de células, de tipo de célula. Y uno dice, bueno, eso no ocurre nunca. No, pues no es así. Por ejemplo, en cuadros bronquiales. ¿Qué es lo que es la bronquitis crónica? Es una metaplasia condroide, en que se cambió una metaplasia del epitelio bronquial por un epitelio, por ejemplo, escamoso. Esto se llama metaplasia escamosa. Los queloides. Los queloides son cambio de la célula normal por una célula cicatricial distinta. Eso es una metaplasia de queloide. Metaplasias condroides. Cambio del cartílago, por ejemplo. De degeneración y apareció un cartílago funcional. Metaplasia condroide. Entonces la metaplasia es el cambio del tipo de células por otra. En columna, las hernias muchas están asociadas a que cambió la célula que era más pulposa, más líquida, por un tipo de célula más rígida. ¿Ya? El anillo fibroso cambió. Entonces también, metaplasia condroide. Eso es lo que es la metaplasia. Cambio de célula adulta por otras adultas. Y la atrofia, esto sí que es facilita. Como dice su nombre, todos sabemos que atrofias es disminución del tamaño de una célula. Es una atrofia. Puede ser por no uso, o sea, por eso es, por no uso o por falta de nutrientes para poder crecer. Son las principales causas. Acá también dice bajo aporte de oxígeno, isquemia o pérdida de inervación. Esto es lo que ocurre con la gente que tiene paraplegia, por ejemplo. Todo esto es atrofia. Ejemplos, por ejemplo, pacientes equinos en que están desnutridos o la atrofia retiniana. El problema de la retina es que no se desarrolló bien esa capa y por lo tanto tenemos un paciente que no ve, o ceguera, por atrofia retiniana. Acá pueden ver un ejemplo de las distintas células, pero esto para que de la parte ya como mental. Lógicamente vamos a hacer una más chica atrofia, hipertrofia está más normal, más grande, hiperplasia, aumento en el número, metaplasia, tenemos una célula normal y cambiamos por distintas células o diferentes. La displasia es, se cambió la célula por una célula irregular, es una displasia, por si acaso, no tiene otra relevancia. Y neoplasia es una célula que tiene un crecimiento exacerbado sin control. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver acá, pero igual teníamos lo visto. La neoplasia es muy interesante porque la neoplasia es cuando fallan los factores de apoptosis. Entonces, como no hay apoptosis, esta célula crece sin control y rompe todas las barreras. Esa es la... No, esa es la gracia, no se encapsula. Por eso acá hay una línea y sale de encapsularse. Porque la neoplasia pasan todos los fenómenos de crear evasión inmunológica. Se pasan todos la barrera, todo eso. ¿Pasa por qué, verdad? Por el cáncer. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta parte? Sí. La hiperkeratosis. Oh, buena pregunta. Es buena pregunta. No tengo la respuesta. Lo que pasa es que la hiperkeratosis es un término que hasta donde yo sé clínico. Entonces, cuando uno dice hiperkeratosis, uno dice que está descamado. Es cuando están muy descamados los pacientes. Pero eso es como un aumento en el crecimiento acelerado del tejido. Sí, no sé. No, bueno, igual, ¿qué sería en realidad? No, porque de verdad el crecimiento de la célula. A lo mejor sería... Oh, no sé, no veo. Ya, recuerde que la próxima clase es la última clase y después viene la prueba. ¿Ya? La sub-2 es la buena prueba, ¿o no? Ahí toca la prueba. Me parece lo mejor cambiarla.
Todas casi llegan a ese nivel. Pero voy a hablar con... A mí igual se me juntan dos. Me va a hacer un encargo. Ahí toca la prueba entonces, ¿no? En ese periodo ya la prueba. Ah, no, voy a ver cómo lo hacemos. Pero... ¿Pero la clase más? No sé. ¿Pero qué sé? Hay que hacer cuando es práctico. ¿Cuándo? ¿Cuándo de mayo?